Universidad Industrial de Santander, sede principal, presentación proyecto final de Física 2, determinación de la constante eléctrica por medio de capacitores. El grupo está conformado por quienes habla, Juan Sebastián Guarén Ibáñez, estudiante de Ingeniería Mecánica de tercer semestre. Fernando Esteban Reyes Mojica, estudiante de Ingeniería Química, tercer semestre. Israel David Mantilla Bravo, estudiante de Ingeniería Mecánica del tercer semestre. Planteamiento del problema. La capacitancia es la capacidad de almacenar carga en un condensador. La capacitancia se ve afectada por el área y la distancia de separación de las placas y el tipo de material posicionado a medio de las placas. Los materiales dieléctricos son materiales no conductores que disminuyen la diferencia de potencial. Se ha observado que los materiales dieléctricos aumentan la capacitancia a medida que se introducen entre las placas de un condensador. Entonces, se plantean las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo se relaciona matemáticamente la constante eléctrica y la capacitancia? ¿Importa el tipo de material dieléctrico utilizado? Objetivos. El objetivo general de este proyecto es estudiar el comportamiento de la capacitancia de un condensador al añadir un material dieléctrico en medio de sus placas a través de una simulación. Objetivos específicos. Medir la capacitancia generada a través de varias configuraciones en el simulador PET. Comparar experimentalmente la influencia de los materiales dieléctricos en la capacitancia. Determinar la constante eléctrica K de forma experimental. Materiales y metodología. Para este proyecto de laboratorio será necesario computador, celular o tablet, conexión a internet, el simulador PET Colorado, cuyo link se encuentra en la descripción del video. El proyecto se llevará a cabo en 4 fases. Fase 1. Relación de la distancia entre las placas del capacitor y la capacitancia con un dieléctrico. Fase 2. Relación del área de las placas del capacitor y la capacitancia con un dieléctrico. Fase 3. Relación de la constante dieléctrica K y la capacitancia. Fase 4. Síntesis a través de un informe de los resultados obtenidos experimentalmente. En la fase 1 se iniciará el simulador y se seleccionará la pestaña Dieléctrico. Una vez en ella se trasladará el material dieléctrico hasta que el desplazamiento relativo sea 0 milímetros. Después se seleccionará un valor de área constante y material dieléctrico. No olvide activar el medidor de la capacitancia. Se procederá a variar la distancia entre las placas para observar el cambio en las medidas de la capacitancia. No olvide tomar nota de estos datos en la tabla 1. Fase 2. En esta fase se mantendrá el desplazamiento relativo sin cambios. Se seleccionará un material dieléctrico diferente al usado en la fase 1. Asimismo, se elegirá un valor constante de separación entre las placas, siendo así el área de las placas el factor a variar. No olvide registrar los datos en la tabla 2 de la hoja de trabajo. Fase 3. Relación de la constante dieléctrica K y la capacitancia. En esta fase será necesario establecer un valor constante de área y separación de las placas. Se seleccionará la opción personalizado como dieléctrico y se variará el valor de la constante dieléctrica. Al igual que en las demás fases, el desplazamiento relativo seguirá siendo 0 milímetros. No olvide realizar la toma de datos en la tabla 3 de la hoja de trabajo. Fase 4. En esta última fase se sintetizarán los resultados experimentales determinados en el proyecto, en un informe donde se deberá determinar experimentalmente el valor de la constante dieléctrica K con los datos de las 2 primeras fases. Con los resultados obtenidos de la tercera fase se determinará el comportamiento de la capacitancia al variar la constante dieléctrica. Resultados. Es posible calcular la constante dieléctrica de manera experimental, ya que se obtiene conocimiento de todas las variables involucradas mediante el montaje establecido. Por consiguiente, se realizaron las tablas presentadas para las fases 1 y 2 que indican los resultados de las mediciones efectuadas. En el caso de la fase 3, se representan gráficamente los valores de la constante dieléctrica K contra la capacitancia registrada, obteniendo como resultado la gráfica presentada. Como se puede ver, se presenta un comportamiento directamente proporcional entre estas dos variables. Conclusiones. Es posible estudiar el comportamiento de la capacitancia de un condensador al añadir un material dieléctrico en medio de sus placas a través de una simulación. También se logra medir la capacitancia generada a través de varias configuraciones en el simulador PET. Por último, se comprueba que la influencia de los materiales dieléctricos en la capacitancia se da de manera lineal creciente. En este caso, se obtuvo un margen de error pequeño al determinar la constante dieléctrica K de forma experimental. Sugerencias: para que el simulador cargue de manera óptima,
Se recomienda permanecer en la página hasta su inicio. También se sugiere digitar los resultados obtenidos en unidades del sistema internacional desde el principio de la toma de datos para agilizar el tratamiento. Finalmente, es posible realizar más simulaciones gracias a la diversidad de opciones que presenta el simulador. Por ejemplo, la pestaña de varios capacitores donde se puede evaluar la capacitancia equivalente en determinados circuitos o la relación entre carga y voltaje en un capacitor.